Evangélico Digital. Hola amigos, muy bienvenidos una semana más y tenemos como siempre felizmente con nosotros a César Vidal, hoy desde Miami. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, en esta Miami que está bastante fresca, ¿eh? Una visión de Miami que no es la habitual. Queríamos hoy tratar de nuevo el proceso de la elección como candidato a la presidencia de Donald Trump. Acaba de vencer en Carolina del Sur. Ya nos habías hablado en una entrevista anterior que prácticamente Trump tiene ganada estas elecciones como candidato presidencial. Nos imaginamos que ya con esta victoria, además en un territorio que le era en principio hostil, deja sellada su candidatura de una forma ya prácticamente segura. Eso que dices es cierto, pero existe otro factor que puede hacer que no se consume. En estos momentos, yo te diría que la candidatura a las presidenciales por parte del Partido Republicano tiene dos opciones. Una opción es que efectivamente no haya ningún tipo de obstruccionismo de ninguna clase, y entonces Donald Trump, vamos, es que lleva imponiéndose desde antes de empezar las primarias y va a ser el candidato republicano y punto. Eso sería lo normal, aunque hemos vivido muchas cosas anormales en este país en los últimos tiempos, con lo cual no lo puedes dar seguro. ¿Cuál es el plan B? Que yo diría que para muchos es el plan A. Bueno, pues Donald Trump va a quedarse en la cuneta, va a quedarse al borde del camino en algún momento por cuestiones de carácter judicial. Y entonces, finalmente, Donald Trump no va a poder ser el candidato republicano, lo va a ser Nikki Haley, y lo va a ser fundamentalmente porque Nikki Haley es una garantía casi al 100% de que Estados Unidos se lanzaría a una invasión de Irán. Vamos a ver, el peso de los lobbies sionistas en Estados Unidos es tan grande que la gente no lo puede imaginar. Atendamos simplemente al que el más importante de ellos, que es el AIPAC, ha financiado la campaña de los 100 senadores que hay ahora mismo en el Senado. Y en su página web dice que el 93% de los candidatos a los que les ha dado dinero ha ganado las elecciones. A partir de aquí, que saque cada cual sus conclusiones, que se imagine cualquiera si en España de pronto apareciera un lobby extranjero que dijera que los candidatos, las listas a las que ha apoyado en las elecciones, en el 93% de los casos han ganado, y además que ha ayudado con dinero a todos los miembros del Senado, que en España pinta poco, pero en Estados Unidos es un Senado. El poder que tiene un senador es verdaderamente impresionante, en algunos casos mayor que los secretarios que forman el gobierno de Estados Unidos. Entonces el plan sería, bueno, a Donald Trump en algún momento conseguimos descabalgarlo. Entra Nikki Haley, que además en la época en que fue embajadora de Estados Unidos en la ONU, pues era realmente la embajadora 2 del Estado de Israel. Y entonces el plan es ese, es decir, en un momento Donald Trump queda orillado, Nikki Haley, que ha ido aguantando a pesar de unos resultados malísimos, incluso en su estado, es la única que queda, porque todos se han retirado, llega a la presidencia y tenemos una guerra con Irán que nos llevan pidiendo desde hace décadas. Ese es el plan B, en el sentido de que Nikki Haley, bueno, incluso el pato Donald le va a ganar las elecciones a Biden, que es algo que en fin, desde luego las elecciones entre Trump y Biden, si finalmente Trump es el nominado para las elecciones presidenciales, van a ser a cara de perro. Yo no quiero pensar lo que va a ser la campaña electoral entre los dos, porque se tienen unas ganas verdaderamente terribles y sus respectivos seguidores, yo diría que a veces son hasta peores que ellos. Pero si Donald Trump cae, y hay gente que cuenta con ello, desde luego Biden, pero también un sector importante del Partido Republicano, pues Nikki Haley previsiblemente ganaría las elecciones aún más que senil Biden, y tendríamos otra guerra en Oriente Próximo servida, si Dios no nos libra de ello, por supuesto. ¿Qué posibilidades reales crees de que Trump quede inhabilitado a nivel judicial en su carrera política? Hay posibilidades, no es imposible. De momento está sorteando con bastante habilidad
la situación, pero ha tenido una condena reciente, que es un auténtico escándalo, uno de los jueces de Soros, porque hay que decir que en este país los jueces y los fiscales son electivos, lo cual está muy bien, salvo que aparezca un señor como Soros que se dedica a pagar la campaña de jueces y fiscales que acaban siendo elegidos porque tiene una diferencia de dinero salvaje. Y entonces eso significa que, por ejemplo, la aplicación de la ley ha cambiado en muchas ciudades en Estados Unidos porque tienen a un fiscal o a un juez de Soros, lo que está haciendo un daño a las poblaciones donde ha caído uno de esos fiscales o uno de esos jueces verdaderamente pavoroso. Por ejemplo, los fiscales de Soros, por definición, para ciertos delitos no piden prisión ni Mm, condena. Con lo cual, no solo es que determinados delitos campan por sus respetos en ciertas ciudades, sino que además los delincuentes especializados en esos delitos se van a vivir a esas ciudades porque saben que la ley no les va a hacer nada. O sea, mm. esto es pavoroso. Entonces hay una sentencia reciente de un juez de Soros en la que ha castigado a Donald Trump en una sentencia además muy discutible, quiero decir, es un asunto civil, pero realmente muy discutible el enfoque y el contenido de la sentencia, en que le ha condenado a pagar más de 300 millones de dólares de indemnización y a quedarse fuera del mundo de la empresa durante una serie de años. Por supuesto, esta es una sentencia que se va a apelar, pero significa que estás cortando una de las vías principales de financiación de campaña de Donald Trump, que fue su propio dinero. Es decir, a Ujú. diferencia de otros candidatos, Donald Trump, aunque reunió menos dinero que Hillary Clinton, finalmente fue más efectivo porque era dinero que venía de pequeños fondos, que venía de su fortuna personal, de pequeños colaboradores, gente que apoyaba la campaña, etcétera. Y la sentencia del juez, aparte de ser una monstruosidad jurídica desde mi punto de vista, además le causa un daño económico impresionante, incluso a un multimillonario como Donald Trump. Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, que vayan a descabalgarlo no es seguro, ni mucho menos. No es seguro en absoluto, pero que lo van a seguir intentando durante los próximos meses no tiene vuelta de hoja. Y ya no solamente es la cuestión judicial, sino la forma en que esto aparece en los medios de comunicación. Hay un reciente estudio que dice que el 86% de las informaciones que aparecen sobre Donald Trump son informaciones negativas. Entonces, claro, tú imagínate lo que es tener una prensa, incluida la prensa conservadora, la prensa de derechas, que en un 86% da informaciones negativas sobre ti. El otro 14%, pues puede ser, yo qué sé, que tu hijo es un muchacho muy agradable o que tu mujer sigue tan guapa como siempre, Mm. pero el 86% que se dice pronto es información negativa o muy negativa sobre Donald Trump. De manera que aquí hay una batalla previa a la batalla electoral que se está librando a cara de perro con una enorme suciedad y que pretende descabalgar a Donald Trump. Lo que pasa es que es posible que también gane esa batalla. Hablando de esa información negativa, algo que siempre sale en los medios y recientemente ha ocurrido en relación con un encuentro habitual anual que hay de medios cristianos radiodifusores en Estados Unidos, que tiene una gran importancia, estuvo Donald Trump y allí siempre dan la imagen de que el voto evangélico apoya a Trump, pero de una forma casi mesiánica, acrítica, con un fundamentalismo que piensa imponer a toda la sociedad una especie de cristianismo bíblico como legislación, ¿no? ¿Realmente esto es así? Porque parece Eso, difícil, ¿no? eso es absolutamente falso y además no tiene punto de contacto con la realidad, aunque por supuesto hay gente que le encanta dar esa imagen. Vamos a ver, en un país como Estados Unidos, que es un país que sigue siendo mayoritariamente protestante, ¿eh? La Iglesia Católica ha sufrido en las últimas décadas, por un lado, una pérdida enorme de miembros que sean americanos y la ha sufrido sobre todo por la cuestión de los escándalos sexuales con niños y a la vez ha ido recibiendo mucha gente que vienen de Hispanoamérica, con lo cual intentan compensar la pérdida que se ha producido en las últimas décadas, donde hubo incluso diócesis que hubo que cerrar por falta de gente.
Y entonces la Iglesia Católica tiene una importancia de miembros, la mayoría de la gente que viene de Hispanoamérica son católicos, pero no es la confesión más importante, ni la mayoría de la población de Estados Unidos, ni cosa que se le parezca. O sea, esto es obvio. Sigue siendo un país de mayoría protestante, aunque no de una mayoría tan protestante y tan mayoritaria como ha sido históricamente Estados Unidos. Luego, por supuesto, en Estados Unidos hay una libertad de culto total y absoluta, con lo cual casi en cualquier pequeño lugar al que tú vayas, pues te vas a encontrar con que hay musulmanes, con que hay budistas, con que hay hindúes, con que hay gente de la nueva era, o sea, incluso en poblaciones pequeñas. A lo mejor no encuentras judíos porque el número de los judíos es pequeño, en Estados Unidos es un 2%, y como siempre ha sido históricamente, se concentran en determinados lugares que tienen mucho interés. Va a ser muy difícil que te los encuentres en el campo, si es que hay alguno, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen un peso muy grande en una ciudad como Nueva York, hay muchos también, por ejemplo, en Miami, en otros lugares, pero en ese sentido, evidentemente, los evangélicos siguen siendo la mayoría. A pesar de ser la mayoría, no existen en áreas de poder muy concretas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo está dividido en judíos y católicos. No hay evangélicos. Y los judíos, por regla general, suelen votar más a la izquierda, para que nos entendamos, ¿no? Más a favor del aborto, de, en fin, cuestiones de los homosexuales, etcétera, etcétera, y los católicos suelen votar más hacia la derecha, pero ni siquiera eso es seguro, porque el matrimonio homosexual se aprueba en Estados Unidos por el voto de un conservador católico que decide votar a favor y que se llamaba Kennedy. De manera que si estamos hablando del Poder Judicial, hombre, no me cabe la menor duda de que tiene que haber jueces protestantes en Texas, en Alabama, etcétera. Pero el Tribunal Supremo está repartido entre católicos y judíos. Y no hay nada más que coger el listado de jueces. O sea, el peligro de que de pronto las leyes las interpreten los fundamentalistas evangélicos es cero. En términos del gobierno, el gobierno actual es un gobierno de católicos y judíos. Y también es muy significativo, por supuesto, todo el mundo sabe que el presidente es un católico irlandés con unas relaciones muy estrechas con los jesuitas. La gente sabe menos que el equivalente al ministro de Defensa es un católico negro. Y luego hay una serie de judíos que controlan sobre todo la inteligencia y la política exterior. El secretario de Estado, el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Anthony Blinken, es judío, y Victoria Nuland, que es una señora que cuando aparece por algún sitio ya sabes que va a haber un lío o dan un golpe de Estado, está ahí una guerra civil o cae el gobierno, etcétera, es otra señora que también es judía. De manera que miedo de que el gobierno de este país sea tomado por evangélicos fundamentalistas, vamos, hay que estar pero muy trastornado o desconocer mucho la realidad de este país para saber quién compone este gobierno. Y estamos hablando de dos poderes, tanto el poder ejecutivo como el poder judicial. En el poder legislativo la cosa está más equilibrada. Yo no diría que reproduce proporcionalmente lo que pasa en el país, pero la cosa está más equilibrada, pero está más equilibrada fundamentalmente porque, claro, hay efectivamente evangélicos dentro del poder legislativo y al mismo tiempo hay una población evangélica que determinados candidatos pues no los va a votar o va a ser muy reticente en ese sentido. Pero hablar de que existe una posibilidad de un gobierno fundamentalista evangélico en este país es realmente de tener una ignorancia pasmosa de lo que es el reparto del poder en este país, pero de una ignorancia verdaderamente pasmosa, insisto. No hay nada más que ver la composición del Tribunal Supremo y ver la composición del Gobierno Nacional en estos momentos. Esto está más claro que el agua. El único plan que existe, que es tan minoritario que es ridículo, de imponer una teocracia, es un plan que sustentan algunos grupos católicos muy minoritarios, esto también hay que decirlo, es decir, están cuatro y el del Rosario, que pretenden que el sistema de la democracia americana es un sistema masónico, que hay que acabar con él y que en Estados Unidos hay que imponer
un régimen parecido al régimen que había en el Imperio Austrohúngaro o en la España de Franco. Bueno, como puede imaginarse cualquiera que nos esté oyendo en estos momentos, estos son 4 pirados, ¿eh? De los cuales yo conozco a alguno y además me lo ha contado con una confianza. Supongo que será en que la Virgen en algún momento les ayudará a tomar el Capitolio o algo así, pero insisto, esto son grupos, vamos, no llegan ni a marginales, pequeñísimos, pues como también hay gente en este país que cree que la Tierra es plana, o que los políticos más importantes en realidad son reptiles disfrazados de seres humanos, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene ninguna virtualidad en la vida práctica de este país. Y la presentación que se ha hecho de esta reunión en los medios de comunicación, pues hombre, confirma mi impresión de que no voy a decir todos, pero muchos de los corresponsales no se molestan en conocer el país en el que están, a veces envían crónicas sin estar en el país, esto también hay que añadirlo, y no solo no se molestan en eso, sino que además se da la circunstancia que, claro, es disparatado totalmente lo que están diciendo, o sea, no tiene punto de contacto con la realidad. Una de las declaraciones, por lo menos que transcriben en las noticias textualmente, de la boca de Trump, es que dice que los regímenes fascistas siempre han tratado de controlar las iglesias, pero que en Estados Unidos es la izquierda radical la que está queriendo erradicar la iglesia de la vida pública. Claro, sorprende decir que hay una izquierda radical. Pero eso es cierto. Es decir, vamos a ver, si es que eso es verdad, o sea, lo diga Trump o lo diga quien quiera. Es decir, vamos a ver, que hay regímenes totalitarios que han pretendido sustituir, incluso en términos de fe, a las iglesias, eso no tiene vuelta de hoja. A lo mejor puedes decir que el fascismo de Mussolini pues llegó a un acuerdo con el Vaticano, que por cierto sigue vigente hasta el día de hoy, pero tampoco se metía mucho con la vida de la Iglesia Católica. Bien, es un matiz aceptable. Puedes decir que en el caso del régimen de Franco, la Iglesia Católica era la que marcaba la legislación civil y la legislación penal y buena parte de la administrativa. También es cierto. Es decir, ahí había un enmaridamiento en el que la Iglesia Católica no era la que salía perjudicada perfectamente y, por supuesto, en países con régimen comunista, pues la libertad religiosa, por regla general, ha sido algo inexistente. Que en estos momentos en Estados Unidos, desde hace muchísimo tiempo, hay toda una campaña para erradicar la presencia de la fe en la vida pública, eso no tiene discusión. Yo también tendría que decir que eso se ha visto ayudado por otras circunstancias, es decir, de pronto la gente que ha llegado a la conclusión de que como el mundo se va a acabar enseguida y el arrebatamiento va a ser la semana que viene, pues no tienes que construir el ahora y mucho menos pensar en la próxima generación porque no va a haber generación, con lo cual han perdido al menos 3 generaciones seguidas. Y hay gente que todavía no se ha dado cuenta, pero en cualquiera de los casos lo que es obvio es que lo que dice Donald Trump es cierto, claro que es así. Y además lo es, sobre todo en los últimos años, porque ha habido una insistencia en ir ocupando espacios que no debería de ocupar una ideología, como puede ser, por ejemplo, la enseñanza en las escuelas, como puede ser la enseñanza en la universidad, etcétera, etcétera. O sea, lo que ahí dice Trump es totalmente cierto. Yo no me atrevería a decir que solo la izquierda radical. O sea, es obvio que la izquierda radical lo pretende, pero yo no diría que solo la izquierda radical. Yo creo que hay otras fuerzas sociales que efectivamente están decididas a extirpar cualquier presencia cristiana y se esfuerzan en hacerlo. Y dado que a veces los cristianos están en las nubes, pues efectivamente lo consiguen. En la anterior etapa como presidente, Trump eligió a Mike Pence, que era evangélico, como vicepresidente, y se está hablando y debatiendo quién podría ser el vicepresidente caso de que fuera elegido como candidato. No sé si tienes alguna información al respecto. No, este es uno de los secretos mejor guardados. Es decir, si Donald Trump tiene decidido ya quién va a ser su vicepresidente, que yo no tengo ninguna seguridad de que lo tenga elegido,
te lo digo sinceramente. Desde luego, si lo ha elegido ya, es un secreto extraordinariamente bien guardado porque nadie tiene ni idea de quién podría ser. Y no es una decisión fácil. Y efectivamente tiene que tener mucho cuidado, porque hay elecciones en las que efectivamente bueno, el vicepresidente da lo mismo, es algo totalmente simbólico, no pinta absolutamente nada, es fruto de maniobras y politiquerías. Pero en estas elecciones cualquier detalle va a pesar mucho. En una situación en la que el actual presidente está en una fase de deterioro verdaderamente innegable y con todo y con eso él ya tiene solucionado la vicepresidenta. Yo me imagino que va a salir Kamala Harris y en última instancia, pues en el caso de Donald Trump, cualquier decisión, cualquier paso, la verdad es que le están sometiendo a un escrutinio feroz. O sea, insisto, más del 86% de las informaciones sobre Donald Trump son negativas. Pues vamos a ver qué ocurre. Nos comentaba, ya concluyendo, antes de record de empezar la entrevista, que a pesar de todas estas circunstancias que hay, que tienes un momento de especial paz y gozo, ¿no? En tu vida. Transmítenos un poquito de eso. No, no, es cierto, es cierto. Vamos a ver, yo creo que hay, hay existencias que son difíciles. Esto es una verdad de perogrullo, no necesito desarrollarlo, es así. En mi caso, yo no suelo comentar cuestiones de carácter privado en el sentido de la oposición, la persecución, la presión, etcétera, los ataques que yo pueda recibir, pero yo creo que mucha gente imagina que determinado tipo de informaciones y determinado tipo de actitudes no te colocan precisamente en eso que algunos llaman, en fin, la zona de confort. Pero la auténtica realidad es que también la gente que vivimos en esta situación, no es mi caso solo, es la gente de todo mi equipo y otra gente más, al mismo tiempo tenemos testimonios y manifestaciones continuas de lo que es el poder de Dios. O sea, uno acaba muchas veces la semana y dice, bueno, hemos acabado bien la semana, hemos sobrevivido, etcétera, pero realmente es algo que no podemos atribuir ni a nosotros mismos ni a la gente que nos puede ayudar en un momento determinado, sino que es obvio que es la mano del Señor la que nos ha protegido, la que nos ha guardado, la que nos ha salvado de asechanzas que, desde luego, en muchos casos yo no me tiembla la voz al calificarlas de diabólicas, porque verdaderamente son diabólicas. Y porque al tratar determinadas cuestiones y abordar determinados temas y dar voz a gente que no tiene voz en ciertas situaciones, pues uno se coloca en una situación de enorme peligro. Incluso a veces nos hemos llegado a sorprender de peligros que habíamos pasado y que nos ha protegido el Señor de ellos. De manera que me pillas en un día especialmente alegre y animoso y contento porque la semana pasada pues fue una semana de esas en las que te das cuenta de que, bueno, de que es gracias al Señor que has podido sobrevivir. Pues nada, la mano del Señor está sobre nosotros y ese es el mejor descanso, sí. Y es fiel totalmente y precisamente podemos seguir haciendo lo que hacemos gracias a su fidelidad. Compartimos contigo ese gozo, lo transmitimos también que es posible a todos aquellos que nos escuchan, que en cualquier circunstancia, como decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Él da una paz que nadie puede dar, además. Pues ahí les dejamos. Gracias por esta nueva entrevista, también gracias a ustedes por habernos escuchado y como siempre se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga. Evangélico Digital.